Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero darles la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga poderosamente su vida en esta mañana. Es un gusto una vez más estar aquí conectados con este tiempo en el cual pues tenemos la oportunidad de buscar a Dios, de acercarnos a través de la oración y de la palabra. Recuerde que si hay algo que Dios busca, si hay algo que Dios desea, es que nosotros tengamos comunión con Él. La comunión con Dios es muy importante. La fe no es una cuestión intelectual, una creencia en una doctrina, el realizar determinadas prácticas. No, eso hace parte de la fe. Pero creo que el fundamento y lo más importante del evangelio, del cristianismo, es la comunión que podemos tener nosotros con Dios y la comunión que podemos tener con nuestros hermanos en la fe. Escuche esto: comunión con Dios, comunión con hermanos en la fe. Ese es el modelo bíblico. Eso es lo que vemos nosotros en las Escrituras. Hoy hay muchos modelos, ¿no?, de cristianismo. Hoy hay muchas formas de vivir el evangelio. De hecho, y cada día pues salen más formas, porque las personas siempre buscan su propia comodidad. Pero nosotros miramos en las Escrituras, y no estoy diciendo que tenemos que vivir sacrificados, ¿no? Pero cuando nosotros miramos la Biblia, podemos ver un modelo. El libro de los Hechos nos presenta un modelo de evangelio, un modelo de lo que es la iglesia. Yo creo que la visión de Dios, escuche, la visión de la iglesia es la visión de Dios. La iglesia es la comunidad de Dios, es la familia de Dios. Y antes de que la iglesia fuese creada, antes de la creación del mundo, dice Pablo a los Efesios, ya Dios tenía una visión de lo que era la iglesia, cómo debían ser los creyentes. El inicio de la iglesia como tal comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo. Ahí se forma una comunidad, ahí se crea una comunidad, y esa comunidad se configura en nuestro ejemplo, en nuestro modelo, de muchas formas, por la comunión, por la coinonía, por las experiencias que vivían. Es cierto que era una comunidad que tenía algunos defectos, como todos, pero nos enfocamos en los elementos primordiales, principales, en las características de esta iglesia. Esta era la iglesia de Dios, esta es la visión de Dios, y vemos una iglesia unida, una iglesia en comunión, una iglesia que buscaba a Dios, pero una iglesia también que sacaba tiempo para la comunión con sus hermanos en la fe, para orar juntos, para congregarse, para evangelizar. Salían de sus lugares de trabajo, inclusive de sus propios contextos familiares, para ir a predicar. Ese es un modelo maravilloso de la iglesia. Entonces podemos ver una iglesia que tenía comunión con Dios y comunión con sus hermanos en la fe. Entonces, a mi juicio, cuando pienso en la iglesia es una comunidad de amor que tiene comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Y este tiempo devocional nos ayuda, nos hace un aporte a lo que es nuestro crecimiento espiritual. Pero hay dos cosas, escúcheme, hay dos cosas que no las puedes reemplazar. Por muy bueno que sea un tiempo, por muy bueno que sea un devocional, por muy bueno que sea un culto, no puedes, o una transmisión, o la internet, y por mucha comodidad o facilidad que te dé, hay dos cosas que no puedes reemplazar en tu vida. Número uno, tener tu comunión con Dios, intimidad con Dios, tú y Dios, en un cuarto allí cerrado, orando a tu Padre que está en secreto, dijo el Señor Jesús. Y la comunión con tus hermanos, tu comunión con tus hermanos, el relacionarte con ellos, el sacar tiempo para estar con ellos, para hablar con ellos, para edificarte mutuamente, para orar juntos, para adorar juntos. Y no es exclusivamente a través de este medio. Esto es solamente una ayuda, pero realmente
lo que te va a edificar es que convivas, escúchame bien, el que tengas comunión con otros creyentes en la fe, que te ayuden a ser edificado en la fe. Entonces, vamos en esta mañana a iniciar nuestro tiempo devocional. Quiero compartir un texto del Salmo 18, ya los últimos versículos, que me parecieron bien lindos porque cada uno de los escritos de David, él lo hace porque él está motivado, ¿no? Él es impulsado por algo y siempre siempre me da la curiosidad de saber qué es lo que lleva a David a decir lo que dice, a proclamar lo que proclama. Y cuando nosotros hacemos esa investigación podemos entender el porqué, la pasión, el porqué, la firmeza, la perseverancia de David. Vamos entonces a leer el Salmo 18 en el versículo 46. Por favor, tome ahí su Biblia para tener este tiempo devocional. Dice, Salmo 18, versículo 46, dice: viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Me encanta ese versículo 49, cuando dice, por tanto. Ese por tanto es por razón de lo anterior. Me has librado. David dice, Dios se ha manifestado en mi vida. Y yo he visto cómo en cada circunstancia Dios me ha librado. Eso me lleva a mí a pensar que David sometía a la oración, presentaba en oración delante de Dios cada una de las situaciones que lo presionaban, que lo aquejaban a él. Y luego de ver la victoria, porque Dios siempre responde, luego de ver la victoria, David no solamente se siente más confiado, sino que David alaba a Dios. Y dice el versículo 46, por tanto, por todo lo que tú has hecho, Señor, en mi vida, yo te voy a confesar. Pero no te voy a confesar solamente en el círculo de los que creen. Voy a confesarte entre las naciones, oh Jehová. Y no solamente voy a confesar que creo, sino que dice David, voy a cantar a tu nombre. Voy a cantar a tu nombre. Qué lindo, porque esto nos anima, ¿no? Y podemos ver en David un ejemplo de lo que debemos hacer, de cómo debemos vivir proclamando el nombre de Dios. La fe no es algo como algo personal, íntimo, tuyo nada más, que no puedes compartirlo con otros, o que de pronto vas a compartirlo cuando salga el tema en la conversación, en una conversación. La fe es algo que debemos estar buscando cada momento para compartirla con las personas, declarar al Dios que en el cual nosotros hemos creído, compartirlo, porque escúcheme bien, solamente en Él hay salvación. Y si hay un mal común, escúcheme, si hay un mal común o una necesidad común, más bien, es que todos necesitan a Dios, todos necesitan conocer a Dios, todos necesitan experimentar a Dios, todos necesitan entrar en una relación con Él. Y esto no se logra solo, esto necesitamos ser un instrumento a través del cual Dios pueda ayudar a otros. Así que vamos juntamente con David en esta mañana a proclamar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Tómese allí, disponga su corazón y vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu fidelidad. Dígale al Señor en esta mañana, así como a David. Padre, juntamente con David yo quiero proclamarte entre las naciones. Quiero proclamar tu salvación. Quiero proclamar que tú eres bueno. Quiero proclamar, Señor, aleluya, que tú eres mi Salvador.
que en ti hay esperanza, Señor, que nuestras vidas han encontrado reposo, nuestras vidas han encontrado esperanza, Padre, cuando te encontramos a ti. Tú eres la luz de este mundo y el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú lo dijiste. Nosotros somos testigos de eso, Señor. Hoy tenemos en nosotros la salvación. Hoy nosotros somos salvos. Hoy tenemos la evidencia, tenemos las pruebas de lo que sucedió en esa cruz, Señor. De ese sacrificio en la cruz. La prueba, la evidencia, aleluya, es la salvación en nosotros. Mi Dios, gracias. Gracias te damos, te proclamamos en esta mañana como Señor, te proclamamos en esta mañana como nuestro Dios. Tú eres no solamente nuestro Salvador, tú no eres solamente nuestro sanador, tú no solo eres nuestro libertador, tú eres nuestro Señor. Y sometemos a ti en esta mañana nuestras vidas. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo día y hoy disponemos nuestro corazón, Padre, para someternos a ti. Proponemos, Señor, disponemos nuestras vidas esta mañana. Espíritu Santo, toma nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón, tómanos en esta mañana. Hoy, Padre Celestial, entendemos, Señor, que hay una necesidad de proclamar tu nombre. Así que en esta mañana, a través de este tiempo de oración, Padre, proclamamos tu nombre. Yo proclamo tu nombre. Dígalo ahí en voz alta. Dígalo en voz alta. Yo proclamo tu nombre, Señor. Yo proclamo tu nombre. Yo proclamo que en el nombre de Jesús hay salvación. Yo proclamo que en el nombre de Jesús hay liberación. Yo proclamo que en el nombre de Jesús hay sanidad. Yo proclamo que en el nombre de Jesús hay esperanza. Yo proclamo que en el nombre de Jesús todas las cosas son nuevas. Yo proclamo en el nombre de Jesús que los enfermos son sanados. Proclamo en el nombre de Jesús que los cautivos son liberados. Proclamo en el nombre de Jesús que son nuevas todas las cosas. Proclamo en el nombre de Jesús que ese que estaba allí destruido, estaba allí arruinado, quebrado, se levanta en el nombre de Jesús. Yo proclamo en el nombre de Jesús que ese matrimonio que está destruido se levanta y se restaura en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el nombre de Jesús es salvación. El nombre de Jesús es salvación. Él es nuestro Señor. En el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Señor, nosotros proclamamos tu nombre y declaramos que todos los que están en nuestra casa, Padre, proclamarán tu nombre también, Señor. Que venga tu reino en este día y que tu voluntad se haga, Padre, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo. Señor, que venga tu reino en este día, Señor, y que se tome el reino de Dios, la política, que se tome la salud, que se tome la educación, que el reino de Dios invada esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor. Nosotros proclamamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, sanidad para los enfermos, sanidad para los enfermos. Hay liberación para los cautivos. En el nombre de Jesús, proclámelo ahí, proclámelo en el nombre del Señor, porque el poder de la vida y la muerte están en la lengua, dice la palabra de Dios. Proclame, porque este es un tiempo espiritual. Este es un tiempo en el cual están sucediendo cosas espirituales. Cuando la iglesia se une en oración, el Señor Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesús dijo: todo lo que ellos aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Así que en esta hora atamos en el nombre de Jesús toda enfermedad, Padre Celestial, y desatamos la sanidad, la liberación, que las vidas comiencen a experimentar en esta mañana, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres Dios Todopoderoso, y que hay sanidad en esta mañana para los enfermos, liberación para los cautivos, Padre. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué lindo proclamar el nombre del Señor. Y yo le voy a animar a algo. Cuando usted esté orando, no se acostumbre tanto a orar mentalmente. O así como oraba Ana. ¿Se acuerda cómo oraba Ana en el capítulo 1 del primer libro de Samuel?
Ella estaba así, arrodillada, orando, derramando su alma. Bueno, hay momentos en donde uno tiene que orar así, pero te voy a decir algo y quiero animarte a que lo hagas. Escúchame bien. Toma la autoridad que Dios te ha dado y comienza a proclamar el nombre del Señor. Comienza a proclamar que Jesús en voz alta en tu casa, en voz alta en tu lugar de oración, que te escuchen, no importa. Recuerda que cuando Pablo y Silas fueron presos en Filipo, dice la Biblia que los metieron en el calabozo de más adentro y pusieron sus pies en el cepo. Y dice la Biblia que a medianoche, Pablo y Silas orando y cantando. Los presos los oían. Ellos no estaban al lado, ellos estaban en el calabozo de más adentro. Pero era tan fuerte la alabanza, era tan fuerte la oración de Pablo y de Silas. Dice la Biblia que todos los presos lo escucharon. Y eso era una proclamación, aún ahí en la cárcel, donde tal vez Cristo no era el Señor. Y estoy dándote esta palabra de parte de Dios. Donde tal vez Cristo no era el Señor, porque en la cárcel, ¿quiénes están? ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Qué es lo que opera en la cárcel? ¿Qué ambiente, qué espíritu opera en la cárcel? Escuche, pero allí estaban dos hombres, dos siervos de Dios que comenzaron a proclamar, a orar en voz alta. Comenzaron a orar y comenzaron a alabar a Dios. Y esa alabanza, esa oración fue un testimonio que trajo un terremoto en ese lugar, que conmovió y que abrió todas las puertas. Y que no solamente fue eso, sino que esos presos se convirtieron a Dios y el carcelero y toda su casa se convirtieron a Dios. Dos hombres que estaban cantando y orando. Y esa oración fue un testimonio. Yo quiero pensar que cuando tú y yo oramos, y yo creo que eso es así, cuando tú y yo oramos en voz alta, cuando comenzamos a alabar a Dios, yo sé que hay muchas personas que van a burlarse, sé que hay muchas personas que no van a tomar eso como algo cuerdo, algo bueno, pero tú y yo sabemos lo que estamos haciendo. Estamos proclamando a Jesús como Señor y en nuestra situación, en nuestra realidad y también en la realidad de ellos. Y esa oración será también un testimonio para ellos. Así que yo le animo a que la gente sepa que en su casa hay un hombre, hay una mujer que ora. Escúchame, tal vez al principio no lo van a ver bien, pero después la gloria de Dios se va a manifestar allí, porque tú sabes lo que estás haciendo. Sabes que estás proclamando, atrayendo el reino de Dios a tu lugar con tu oración. Así que quiero animarle a eso y a que proclamemos el nombre del Señor. Vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a la palabra, estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses, ¿no? A los filipenses. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 27 al versículo 30. Carta del apóstol Pablo a los filipenses, para encontrar allí nuestro reto. Estas palabras antes dichas, bueno, son un consejo, ¿no? Pero no es el reto de hoy. Porque tal vez para algunos va a ser un reto, pero te animo a que lo hagas. Vamos entonces a la palabra, porque este es un devocional para el crecimiento. Escúcheme, usted y yo tenemos un propósito por el cual trabajar día a día, y es para ser más como Jesús y para hacer las cosas que Él hizo. Entonces vamos a la palabra en el capítulo 1, versículo 27 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y dice, sobre todo, dice Pablo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si tienes la posibilidad, te animo a que consigas una versión de estas, porque hay algunos textos que van a ser muy claros para ti cuando los leas en esta versión. Dice el versículo 27, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia.
No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Aún no ha terminado. Amén. Amén. El apóstol Pablo, recuerde, ¿no?, que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Pablo está encarcelado por causa del evangelio. Y desde la cárcel, bueno, cualquiera pudiera estar haciendo esfuerzos, contactando personas para salir de la cárcel. Nadie quiere estar en la cárcel. Pero el apóstol Pablo no estaba preocupado por eso. La preocupación de Pablo siempre fue cumplir con el ministerio que Dios le encargó, ya sea libre o ya sea preso. Entonces, el apóstol escribe esta carta a los creyentes para hablarles de muchas cosas. Hay algo relevante en esta carta y es el gozo. El apóstol Pablo siempre exhorta a los creyentes a que vivan gozosos. Ahora, eso no lo dice él solamente porque quiere animar a los creyentes. Él lo está viviendo. Su circunstancia no lo ha preocupado en lo más mínimo. El apóstol Pablo está confiado y en medio de la circunstancia está gozoso. Tiene gozo, tiene alegría de Dios. Como la alegría de él, el gozo de él no depende de las circunstancias, sino que viene de Dios. Entonces el gozo de Dios lo puede experimentar en cualquier circunstancia que viva. Y en ese momento él estaba gozoso a pesar de que estaba preso. Le escribe muchas cosas a los creyentes para ayudarlos en su crecimiento espiritual. Y una de ellas es lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir el día de hoy. En el versículo 27, el apóstol le dice sobre todo. Escúchame, sobre todo. Cuando usted le dicen sobre todo, ¿qué es lo que puede entender usted? ¿Qué es lo más importante? Que eso está por encima de cualquier cosa. Pablo dice sobre todo. Vivan como ciudadanos del cielo. Y esa frase a mí me llamó la atención. Esa frase me impactó porque esta es la exhortación de Pablo a los creyentes. Vivan en la tierra como ciudadanos del cielo. Cuando nosotros sabemos que hay muchas culturas en el mundo, y cuando una persona de una cultura está visitando o está viviendo entre otra cultura, no es la cultura predominante la que va a disolver la cultura de esa persona, de ese ciudadano. Es posible que eso sí suceda en muchos casos en cuanto a la cultura terrenal. Cuando una persona de una cultura se muda para otra, la persona termina asimilándose a la cultura a la cual llega. La cultura es muy fuerte, la cultura es muy poderosa. Y hay una fuerza cultural. Cuando nosotros nos encontramos en medio de una cultura la cual no es la nuestra, nosotros somos, por las circunstancias, por las personas, y de una manera a veces, de una manera muy sutil, somos como forzados a convertirnos a esa cultura, a adoptar, asimilarnos a esa cultura. Y esa es una realidad. Nosotros la vemos a cada rato. En nuestro medio viven personas que no son de la cultura, del territorio, de la nación, del pueblo en el cual nosotros estamos. Es más, muchos de nosotros también tal vez seamos foráneos en la tierra donde nosotros estamos. Eso no nos impide a nosotros comunicarnos con las personas. Pablo dice, yo me hago gentil a los gentiles para ganar a los gentiles. Pero Pablo, sobre la cultura terrenal, Pablo dice, hay una cultura del cielo, una cultura que viene de Dios. Esa cultura está basada en unos valores espirituales, unos valores morales. Valores, escúcheme bien, son principios, son valores por los cuales debemos vivir. El apóstol Pablo le dice a los creyentes, ustedes
deben vivir como ciudadanos del cielo, aún en medio de esta tierra. Es decir, no nos asimilemos, no nos mezclemos, no perdamos, aun cuando nos podemos mezclar culturalmente, podemos mezclarnos socialmente, pero dice Pablo que los valores espirituales, que los valores morales no se mezclen, sino que ustedes puedan vivir en esta tierra como ciudadanos en el cielo. Y me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 28. El versículo 28 dice, no se dejen intimidar. Porque yo creo que Pablo tenía en cuenta que los creyentes y las personas, de hecho, pueden sentir una intimidación por el contexto cultural. Por ejemplo, si usted que nunca ha ido a los Estados Unidos, usted va a los Estados Unidos, usted va a Venezuela, usted va a otro lugar, y no solamente a otro país, es más, puedes ir a una misma región de tu propio país, a una región diferente de donde tú eres, vas a encontrarte con una cultura diferente. Ahora, cuando nosotros vemos que todas las personas a nuestro alrededor se comportan de una manera diferente, propio de la cultura, hablan de la misma manera, entonces eso causa como un impacto en nosotros, una cierta intimidación, porque nosotros somos seres sociales y nosotros nos sentimos bien, confiados, seguros cuando estamos en compañía de personas que son iguales a nosotros. Por eso es que, por ejemplo, las personas que están en determinada cultura, en un país, en una región que no es la suya, siempre se buscan para tener comunión entre ellos, porque eso es algo así, eso es algo natural. El apóstol Pablo dice, ustedes como ciudadanos de Dios, como ciudadanos del cielo, deben mantener la cultura del cielo, deben vivir de esa manera. Y esa es una manera totalmente diferente a cómo viven las personas en el mundo. Nosotros tenemos una cultura y esa cultura viene de Dios. Es la cultura que hemos recibido de Dios. Podemos ser miembros de nuestra cultura terrenal siendo cristianos, claro que sí, porque la cultura, la diversidad de culturas, eso también viene de parte de Dios. Dice la Escritura que cuando estemos en el trono, delante del trono, en Apocalipsis hay una escena bien linda, dice, toda lengua, pueblo, tribu y nación estaban delante del trono del Cordero adorando. ¿Cómo hizo Juan para distinguir a esas personas? ¿Cómo hizo Juan para distinguir que habían varias personas de culturas diferentes? Los distintivos culturales estaban allí, pero sin embargo todos estaban frente al Cordero adorándolo. El apóstol Pablo dice, hay una cultura, sobre todo, unos valores y unos principios por los cuales debes vivir. Esos valores, esos principios son los valores y la cultura del reino de Dios. Ahora, dice Pablo, no se dejen intimidar. Y yo pienso, cuando Pablo dice esto, pienso en todas aquellos momentos que podemos experimentar y que pueden experimentar muchos creyentes en los cuales ellos se sienten intimidados. Tal vez porque no se sienten confiados en su fe. Entonces muchos esconden el ser cristianos. Muchos prefieren en medio de su trabajo no hablar del tema de la fe. Muchos prefieren en su medio familiar no tocar los temas de la fe, porque a veces las personas se sienten intimidadas, se sienten atemorizadas más bien los creyentes y no comparten su fe, no hablan de su fe. Y son situaciones, son personas, tal vez, son contextos que intimidan al creyente. Y yo creo que eso es común a muchas personas, sobre todo cuando comienzan las personas en el camino de la fe, cuando comienzan su vida cristiana, las personas les intimidan. De hecho, hay muchos que no se confiesan ser creyentes. No se confiesan ser creyentes porque se sienten intimidados. Entonces, hay situaciones, hay personas, hay lugares que intimidan a los creyentes y por eso ellos les da miedo confesar su fe, les da miedo confesar que son cristianos. De hecho, guardan la Biblia de tal manera que nadie se entere que va para la iglesia, que nadie se entere que ellos oran, que ellos adoran al Dios verdadero. Y cuando ellos están en
en sus reuniones con sus amigos. Estas personas se asimilan al mundo para camuflar su cristianismo. Tal vez piensan que su fe no tiene nada que ver con su vida social, pero la fe que debemos tener nosotros no es una fe aislada, sino una fe integrada. Ahora, Pablo dice a los creyentes: no se dejen intimidar, no se dejen intimidar en tu escuela, en tu universidad, en tu lugar de trabajo, en tu familia, entre tus amigos. No puedes ocultar que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios. No puedes ocultarlo. ¿Por qué razón? Porque hay una indicación clara. ¿Podrás esconder la luz en la oscuridad? ¿Podrás esconderla? Jesús dijo: nadie enciende una luz y la esconde, sino que la pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Bueno, cuando tú te convertiste en cristiano, Dios puso su luz en ti y tú no puedes ocultar esa luz, no puedes apagar esa luz. Tienes que tomar la decisión de vivir, escúchame bien, para exhibir esa luz, porque esa luz le dará esperanza a los demás. No podemos ocultar nuestra cristiandad, no podemos ocultar algo que es evidente, no podemos ocultarlo. Cuando tú comienzas a vivir por los principios, los valores de Dios, o sea, no vas a poder ocultar lo que tú eres, porque una luz no se puede esconder. Ahora, hay un texto en la Biblia en el cual el Señor Jesús habla acerca de los temores, y vamos a leerlo en el capítulo 10 de Mateo. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 26. Dice Mateo capítulo 10, versículo 26: así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que todas las bandadas de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Qué le parece? El Señor dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Confiesa que eres un ciudadano del cielo. Confiésalo. Cuando tengas la oportunidad, habla con tus amigos y dile: mira, yo antes hacía esto, antes pecaba, pero ahora yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Ahora tengo a Cristo en mi corazón. Cuando tú hables con esa seguridad, cuando hables con seguridad, esa seguridad va a hacer que las demás personas duden de su vida de pecado. Entonces, si el pecador habla con seguridad de su vida de pecado, nosotros sabemos que eso no tiene fundamento, que la paga del pecado es la muerte, y que todo lo que él planea, lo que él piensa, no es cierto, porque los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos, dice la palabra. Pero tú y yo conocemos la verdad, y todo lo que confesemos del reino de Dios es verdad y será duradero. Entonces, confesemos con seguridad el reino de Dios. Vivamos en esta tierra como ciudadanos del cielo, dice la Biblia. Con seguridad, no dejándonos intimidar por las personas, porque lo que está en nosotros, la gente lo necesita. La fe, la esperanza que hay en nosotros, la gente la necesita. Y la gente debe saber que nosotros estamos seguros en lo que creemos. Un último texto para terminar en esta mañana.
capítulo 3, versículo 20 de la misma carta del apóstol Pablo a los filipenses, dice lo siguiente: en cambio nosotros, hablando por ejemplo, versículo 17 dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso al igual que el de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Somos ciudadanos del cielo. Es posible que para muchos sea nuevo ese lenguaje, pero comience a decirlo y a proclamarlo. Soy un ciudadano del cielo. ¿Por qué se avergüenzan muchos creyentes? ¿Es malo ser creyente? ¿Es vergonzoso ser creyente? No, esa es una lucha espiritual. Ser creyente es lo mejor. Ser hijo de Dios es lo correcto. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, pero tú y yo hemos sido llamados para cambiar eso. Y eso comenzamos a cambiarlo cuando nosotros exhibimos un evangelio, vivimos un evangelio con seguridad, proclamándolo a las personas. Y hay cosas que sí debemos, hay cosas de las cuales sí debemos avergonzarnos, pero del evangelio. El evangelio es la gloria de Dios. El evangelio es la gloria del mundo. Escúchame bien. Somos más que vencedores. Vamos a confesar con nuestra boca hoy que somos ciudadanos del cielo. Y ese es nuestro reto el día de hoy. Para aquellos que experimentan temor ante sus amistades, en su lugar de trabajo, decir que son cristianos, decir gloria a Dios, decir amén, decir aleluya, decir hermano Dios te bendiga, ¿cómo estás? En público, porque dicen, uy, las personas van a escucharme. Vamos a levantar nuestro rostro, nuestra cabeza, y vamos a proclamar que somos ciudadanos del cielo. Si usted está dispuesto a aceptar el reto en esta mañana, vamos a orar. Publica por tus redes sociales mensajes cristianos, palabra de Dios, porque tú y yo somos la luz del mundo. Si estás dispuesto a aceptar el reto, dígaselo al Padre. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, porque eres bueno. Dígale, Señor, yo acepto el reto. Yo voy a proclamar hoy que yo soy tu hijo, tu hija. Voy a proclamar que soy un ciudadano del reino de los cielos. Aleluya. Yo soy un ciudadano celestial. Mi Dios, gracias en esta mañana. Gracias en esta mañana, Dios. Padre, yo oro por tu pueblo, para que tu pueblo se levante el día de hoy con valor, se levante el día de hoy con poder, se levante en esta mañana con denuedo para proclamar que tú eres el Señor. Y así como David pueda proclamar entre las naciones que tú eres el Salvador. Gracias te damos en esta mañana por este día. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo la labor de sus manos, Señor. Todos aquellos, Señor, aquellas peticiones que mis hermanos han estado haciendo, Señor, por sanidad para los enfermos, nosotros hoy la declaramos hecha en el nombre de Jesús, porque todas tus promesas son sí y amén en ti, mi Dios. Así que confiados en ti nos levantamos para hacer nuestra parte, porque sabemos que tú te encargarás, Señor, de lo que nosotros no podemos hacer. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde vivir el día de hoy en esta tierra como un ciudadano del cielo. Que Dios le bendiga.